cordial saludo, compañeras y tutor. En esta oportunidad vamos a dar a conocer sobre el cuadro comparativo de las 3 teorías del aprendizaje y también vamos a dar a conocer sobre las 3 situaciones con su respectiva respuesta y qué teoría corresponde a cada caso. Las integrantes somos Julieta Tatiana Montero, María Giselle Narváez, Lina Milady Benavides, mi persona Yamilet Torres. A continuación hará su presentación Lina Milady. La teoría conductista, en donde sus autores representativos son John Watson, Iván Pavlov, Skinner y Albert Bandura. Su concepción del aprendizaje. En esta teoría, el proceso de enseñanza-aprendizaje se asocia en una relación que existe entre estímulo-respuesta. Este estilo de educación está ligado a una escuela psicológica. El aprendizaje se basa en ciertos estímulos para generar resultados. Es un aprendizaje que está relacionado con la observación de la conducta para controlarla y determinarla, en el que se presenta a través de estímulo-respuesta, haciendo una interacción en la que se puede evaluar y utilizar reforzamientos para conseguir una conducta buena. El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observables, bien sea respecto a la forma o a la frecuencia de estas conductas. Su proceso de aprendizaje. El aprendizaje era asociado a estímulos, a respuestas. Era repetitivo y mecánico, en donde se refuerza y se ejercita el comportamiento. Aprender de los comportamientos y conductas que nos rodean a través de las experiencias, ya que es aprendizaje memorístico en el cual responde a estímulos. Las conductistas evalúan los estudiantes para determinar en qué punto comenzar la instrucción, así como para determinar cuáles refuerzos son más efectivos para un estudiante en particular. El rol del profesor. El educador determina cuáles pistas pueden extraer la respuesta deseada. Se encarga de organizar situaciones de práctica. Organizan las condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes puedan dar la respuesta correcta en la presencia de los estímulos y recibir refuerzos por las respuestas correspondientes. Es la persona quien guía siendo el transmisor de sus estudiantes, porque crea planes de estudio que ayuda a mejorar la conducta de estos mismos, en base a las experiencias y a lo que los rodea. Es un estímulo de educación que mecaniza el proceso de enseñanza-aprendizaje a estímulos y respuestas. El rol del estudiante. Se caracteriza al estudiante como reactivo a las condiciones del ambiente, donde se considera que asume una posición activa en el descubrimiento del mismo. Es un receptor pasivo y activo en el que responde a los estímulos dados por parte del profesor. El estudiante debe saber cómo ejecutar la respuesta apropiada, así como también las condiciones bajo las cuales tal respuesta debe hacerse. La interacción estudiante-profesor. El profesor es una persona dotada de competencias que transmite una planificación en función de objetivos específicos. El docente es la persona quien transmite, guía al estudiante a través de estímulos en que será respondido y asimismo será reforzada esta información. Tiene el mérito de ser preciso en objetivos, actividades y propuestas, tanto para el profesor como para el estudiante. Sus logros y éxitos se los refuerza con recompensas o castigos. El proceso de transferencia o mediación. Es cuando el estudiante aplica el conocimiento y lo aprendido después de entrar a una conexión estímulo-respuesta. El estudiante toma conocimientos de lo aprendido y lo generaliza en cualquier situación. La transferencia se refiere a la aplicación del conocimiento aprendido en nuevas formas o nuevas situaciones, así como también a cómo el aprendizaje previo afecta al nuevo aprendizaje. Teoría constructivista. Autores representativos: Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jonassen y Parpet. Las actividades se basan concepción del aprendizaje. Las actividades se basan en experiencias ricas en el contexto. Esta teoría se centra en la construcción del conocimiento.
No en su producción. Un componente importante del constructivismo es una educación que se enfoca en tareas auténticas. En esta teoría, el aprendizaje se da a través de las experiencias que desarrolla el ser humano, porque cada uno ve la realidad de acuerdo a sus emociones, ya que permite construir sus propios pensamientos. El conocimiento es una función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias. Proceso de aprendizaje. El aprendizaje como un proceso activo, completo, auténtico y real es un proceso de reconstrucción y reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se genera a partir de otros previos. El estudiante recibirá información que la transformará a medida de que su educación crezca, en la que irá construyendo su propio conocimiento con el apoyo del profesor. Los constructivistas no niegan la existencia del mundo real, pero sostiene que lo que conocemos de él nace la propia interpretación de nuevas experiencias. Rol del profesor. El rol que asume el profesor es el de orientar, guiar y estimular, aparecer como facilitador que actúa mediando entre el estudiante y su propio proceso. Es el que debe educar y estar en permanencia práctica reflexiva de un acuerdo de lo que enseña a sus estudiantes, ya que podrán confiar y realizar sus propios conocimientos. Este modelo está alineado por los intereses o necesidades naturales de los alumnos. Estimula la libre expresión de las ideas, del saber ser, el descubrimiento o investigación autónoma. Rol del estudiante. El estudiante es un ser activo que participa en las actividades, lugar de permanencia de manera pasiva, sin nada que aportar a las situaciones de aprendizaje. Es el que toma y construye sus propios conocimientos al escuchar o leer. Por tal motivo, el estudiante debe autoenseñarse como obtener conocimientos que le duren para toda la vida. Los estudiantes se esfuercen por el conocer. El conocimiento emerge en contextos que no son significativos. Interacciones estudiante y profesor. La relación del estudiante y profesor es una relación dinámica y estática. Debe ser el trabajo mutuo. El docente debe estar ahí para guiar al alumno y el alumno para aprender. Se relacionan entre sí, ya que ambos tienen argumentos en el que llegan a conclusión, que es ayuda a través de la experiencia e información del docente. La concepción tradicional al que asumía el alumno como ser pasivo sin nada que aportar a la situación de aprendizaje. Proceso de transferencia. Es cuando el alumno interpreta con la realidad, estimula la libre expresión de las ideas, el saber ser, el descubrimiento e investigación autónoma. Es cuando el estudiante construye sus propios argumentos a través de experiencias y los relaciona con la realidad, ya que están previamente en la memoria. La transferencia puede solicitarse envolviendo a la persona en tareas auténticas ancladas en contextos significativos. A continuación, mi compañera va a presentar la teoría cognitivista. Teoría cognitivista. Autores representativos: David Ausubel, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Robert Gagnon. Concepción del aprendizaje. En esta teoría, el aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. Trata sobre los conocimientos que adquiere el ser humano, en el que los analiza, guarda y memoriza. A medida que pasa el tiempo, va cambiando su manera de pensar, obteniendo pensamientos constructivos. Las teorías cognitivistas enfatizan la adquisición del conocimiento y estructuras mentales internas. Proceso del aprendizaje. El proceso de aprendizaje lleva la información al almacenamiento en la memoria. Se ocupan de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. Analizar, almacenar y memorizar información en el que ayuda al ser humano a construir pensamientos constructivos, ya que es una clara presentación de la realidad. El aprendizaje se vincula no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con lo que saben y cómo lo adquieren.
Rol del profesor. El docente es el que crea o modifica las estructuras mentales del estudiante. Son los responsables de que los estudiantes realicen esa organización de la información de una forma óptima. Es un mediador que facilita y soluciona problemas, además debe evaluar las competencias de los alumnos. Educador, diseñador, incluyen comprender que los individuos traen experiencias de aprendizaje variadas a la situación de instrucción, las cuales pueden impactar los resultados de aprendizaje y determinar la manera más eficiente de organizar. Rol del estudiante. El estudiante es visto como un participante muy activo del proceso de aprendizaje. Enfatiza en una integración intracurricular de la enseñanza de las estrategias cognitivas que le permitan aprender, organizar e ir conociendo propias particularidades. Es un procesador activo, ya que crea y busca pensamientos constructivos que los obtiene a medida que pasa el tiempo, crece mentalmente e irá cambiando su forma de pensar. El conocimiento sea significativo y que se ayude a los estudiantes a organizar y relacionar una nueva información con el conocimiento existente en la memoria. Interacciones estudiante-profesor. La relación del estudiante-profesor es que el profesor debe ayudar al estudiante a organizar y a relacionar la información con el conocimiento existente, para que el estudiante sea capaz de conectar la nueva información con el conocimiento existente en alguna forma significativa. La importancia de la participación del estudiante para que el docente le ayude a organizar los aprendizajes en el que pueda utilizarlos a medida que pase el tiempo. Debe organizarse la información de tal manera que los estudiantes sean capaces de conectar la nueva información con el conocimiento existente en alguna forma significativa. Proceso de transferencia o mediación. El proceso de transferencia es una función de cómo se almacena la información en la memoria. Es cuando una persona almacena la información y la utiliza en cualquier contexto hasta cambiar su forma de pensar con nuevos aprendizajes. La transferencia es una función de cómo se almacena la información en la memoria, cuando un estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos. A continuación, daré a conocer sobre la situación 1. Bueno, aquí nos mencionan un caso que dice, ¿no? Al acercarse la llegada del final de año, un docente se dispone a preparar la estrategia para evaluar los desempeños de los estudiantes de su clase asociados a tres temas con una situación de aprendizaje, con el objetivo de cambiar un poco los estándares de evaluación tradicionales centrados en el examen de conocimiento con preguntas de opción múltiple y única respuesta. El docente ha diseñado la siguiente estrategia. Primero, pedirá a sus estudiantes que se organicen por grupos de trabajo. A cada grupo le entregará una pregunta de argumentación relacionada con cada uno de los tres temas de evaluación, de modo que cada grupo tendrá 3 preguntas que responder. Posteriormente, se brindará un tiempo de 15 minutos a cada grupo para que colaborativamente discutan, preparen y justifiquen sus respuestas con ejemplos de la vida diaria. Luego de esto, cada grupo contará con un tiempo de 5 minutos para presentar sus argumentos en torno a cada pregunta y posterior a ello, el resto de grupos también tendrá 5 minutos para discutir las respuestas emitidas. La calificación final de cada grupo será acordada por todos los grupos y tendrá en cuenta la autoevaluación realizada internamente a cada grupo. Entonces, para esta primera situación, se enmarca en la teoría cognitivista. Bueno, entonces, según el rol del profesor, aquí en este caso vemos que el docente se encarga de evaluar a los estudiantes de una forma distinta. Él es innovador y modifica las estructuras mentales para observar cómo los estudiantes han procesado el aprendizaje que se les ha transmitido. El docente debe guiarlos durante la actividad, ya que de acuerdo con lo explicado, él deberá evaluar a sus estudiantes. El docente es el encargado de incorporar conocimientos a los estudiantes, de modo que el alumno pueda procesar dicha información. En el rol del estudiante vemos que el estudiante se encarga de procesar el aprendizaje, organizar e ir conociendo sus capacidades. El estudiante deberá interpretar y almacenar la información en el que construirá pensamientos constructivos que los llevará en su mente y los utilizará cuando los necesite. El rol del estudiante es adquirir dichos aprendizajes de manera efectiva, mostrando suficiente competencia de aprender y solucionar el conocimiento autónomo independiente. En el proceso de aprendizaje
Los estudiantes están aprendiendo de una forma diferente, enfrentados a situaciones nuevas y con esto envolviéndolos más autónomos y críticos. Los estudiantes deben analizar, almacenar y memorizar la información adquirida en la actividad, ya que les permite compartir información que con el tiempo podrán cambiar esa forma de pensar, ya que recibirán mayor información. El proceso que lleva a esta situación es activar el sentido de los niños, asociándolos a la construcción de su aprendizaje común. Situación 2. En medio de un espacio de conversación matutino, dos profesoras conversan en torno a la siguiente situación. Juana, estoy pensando en una estrategia para implementar en mi salón de clases que me permita evaluar el desempeño de mis estudiantes y generar motivación en ellos hacia su proceso de formación. Sandy, ¿qué tal si empleas el método de las caritas? A mí me funciona bastante bien. Juana, ¿cómo funciona ese método? Sandy, cuando se portan bien en clase y realizan sus deberes académicos, además adecuadamente y a tiempo, yo les doy carita felices, que luego pueden intercambiar por más tiempo de recreo o dibujo. Pero cuando se comportan mal o no cumplen con sus tareas, no les doy caritas e incluso les quito algunas que ya hayan ganado. Juana, ¿y te funciona? Sandy, por supuesto, la mayoría de las veces los mantiene controlados. Hace que cumplan con sus deberes y a mí me pone ante ellos como una figura de autoridad. Es un método sencillo que te permite modificar y moldear la conducta de tus estudiantes controlando ciertos estímulos ambientales que pueden ser de interés para ellos o que les puede generar un castigo. Juana, y a la hora de trabajar en grupo, ¿cómo manejas esa estrategia? Sandy, bueno, en grupo es un poco más difícil de manejar, dado que al menos a mí me interesa sobre todo priorizar el aprendizaje individual. Y al trabajar en grupo no tendría cómo discriminar el aprendizaje de cada uno de los miembros. Sin embargo, creo que también podría funcionar si haces análisis individuales dentro de cada grupo. Esta segunda situación se enmarca en la teoría conductista, ya que el rol del profesor, en este caso la profesora Sandy, emplea una nueva estrategia para que los niños tengan un mejor comportamiento y con ello generar en los estudiantes motivación y así mejorar el desempeño de los alumnos. La profesora es quien guía y en este caso es quien busca una nueva estrategia en el que pueda controlar la conducta de sus estudiantes y asimismo reciban información. El rol del profesor se centraliza en la importancia del estudiante, sin perder que el docente es el orientador y promotor del aprendizaje. En el proceso de transferencia o mediación, en este caso los niños responden a un estímulo-respuesta, el cual si tiene un buen comportamiento recibe premio y si tiene un mal comportamiento tendrá un castigo. Los estudiantes deberán responder a la nueva estrategia de la profesora en el que realizarán la misma conducta que los demás, ya que todos querrán obtener caritas felices. Es un papel muy importante, ya que el educador es el que parte sus conocimientos. Él sabe cómo medir las capacidades de los niños sin alterar sus capacidades ambientales. En la interacción del estudiante-profesor, en este caso la maestra utiliza un método que es el de las caritas felices para moldear y modificar la conducta de los niños. El docente le transmite la nueva estrategia de las caritas que deberán asumir todos los estudiantes y asimismo reforzar los aprendizajes. En esta situación, la interacción del estudiante con el profesor es como ellos se relacionan. Es decir, el educador como el aprendiz entiende y fomenta estos aprendizajes hacia el mundo que lo rodea, mostrando capacidades eficientes en su formación académica. Situación 3. Para desarrollar un tema específico ligado a su clase, un docente implementa la siguiente estrategia pedagógica para desarrollar un tema en particular. En primer lugar, ha enviado previamente a sus estudiantes unas lecturas asociadas al tema de la sección. A cada estudiante le ha pedido que anote
Antes de comenzar la lectura, anote una hoja en blanco aquellas ideas que se le vienen a la mente cuando piensa en el tema de la clase y que también ubique algunos conocimientos previos sobre dicho tema que se haya adquirido en otras asignaturas. Posteriormente, les ha pedido a los estudiantes que relacionen dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas y amplificarlas de forma práctica en situaciones reales. Finalmente, pide a los estudiantes que realicen una revisión detallada de las lecturas, identifiquen ideas centrales y construyan mentefactos conceptuales y cuadros comparativos que le permitan organizar dichas ideas y contribuyan a que se puedan identificar las relaciones lógicas y conceptuales que se puede haber en torno al tema central del aprendizaje. La tercera situación se enmarca en la teoría constructivista, ya que en el rol del docente, el docente en esta situación es el guía, orienta y estimula a los estudiantes por medio de saberes previos, les pide que realicen lectura y con ello construyan mapas con sus ideas principales. Es quien debe guiar a sus estudiantes en la actividad con conocimientos que deben estar en permanente práctica reflexiva y asimismo que relacionen con la realidad, sacando sus propias ideas en el que construyan sus propios mapas. El rol del profesor es fomentar estrategias didácticas, esto con el fin de favorecer el aprendizaje de los niños. Rol del alumno. En este caso, el alumno construye y elabora su propio conocimiento a partir de las experiencias previas a través de ideas y permanece activo participando en actividades. El estudiante debe relacionar las temáticas con experiencias de la realidad en el que permitirán construir pensamientos con permanencia para su vida. El rol del estudiante es adquirir dichos aprendizajes de manera efectiva, mostrando su suficiente competencia de aprender y solucionar el conocimiento autónomo e independiente. Procesos de transferencia o mediación. En este caso, los estudiantes estimulan la libre expresión de las ideas siendo un ser autónomo, capaz de llegar a conclusiones por sí solo interactuando con la realidad. El estudiante puede comparar la información adquirida de las lecturas con la realidad en el que podrá generar sus propias conclusiones, ya que tiene la facilidad de autoenseñarse y estar guiado por el docente. El proceso se da cuando el docente asimila la metodología de manera ordenada y eficiente, logrando que los niños entiendan en qué se relaciona el aprendizaje expuesto. Muchas gracias.